Bueno, vamos a proseguir con el ejercicio que teníamos ayer, ¿verdad? El enunciado es este. Entonces, en el enunciado tenemos el detalle siguiente, ¿verdad? Ya teníamos descrita la función. Ya sabemos que para x, y distintos de 0, 0, esta es la función. Y para cuando x, y es igual a 0, 0, entonces es 0. Ayer calculamos estas usando los límites. Entonces, vamos a intentar calcular también las derivadas de primer orden para complementar el ejercicio. Y vamos a justificar el último, porque recuerden que tenemos un teorema. Entonces, el teorema nos dice que, aquí este último, que si f es una función de Rn en R, es una función de variable escalar de clase CK, entonces en todo caso para nosotros sería de clase C2, para que la derivada parcial de segundo orden, la mixta, sean iguales. Entonces, eso solo pasa cuando se cumple. Entonces, vamos a identificar qué función, ya sea las de las primeras derivadas parciales o las segundas derivadas, son las que no cumplen la condición. Entonces, solo para agregar, ya aquí nosotros estábamos calculando estas, que este es el inciso C, pero el inciso C ocupado del inciso A, aquí lo tenemos. Vamos a calcular estas de manera general, que me voy a traer la función. La función es este de aquí, solo para referencia. Vamos a calcular las derivadas parciales de primer orden. Entonces, derivada de f respecto a x. Tenemos y por la función x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Más x por y por la derivada de esta, que es 2x por x cuadrado más y cuadrado menos 2x por x cuadrado menos y cuadrado. Esto dividido entre x cuadrado más y cuadrado a la 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tendríamos y x cuadrado menos y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado más 2x cuadrado y por 2 veces y cuadrado entre el denominador al cuadrado. Esto me lleva a x cuadrado y cuadrado al cuadrado. Aquí tengo y x a la 4 y a la 4 más 4 x cuadrado y cubo. Entonces, esto nos da
mm, X a la 4 y menos y a la 5 más 4x cuadrado y cubo sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esta es la derivada respecto a x. Vamos a calcular ahora la derivada respecto a y. Respecto a y nos quedaría f de y es x menos 2y por el denominador menos 2y por el numerador entre el denominador al cuadrado. Más, bueno, menos 2x y cuadrado. Y ahí tengo x cuadrado por 2 entre el denominador al cuadrado. Lo que saqué como en el 2y, ya me queda esto. X a la 4 menos y a la 4 menos 4 x cubo y cubo y cuadrado. Entonces, x a la 5 menos y a la 4x menos, entre x cuadrado más y cuadrado.
Ahora, esta se parece bastante a esta otra. X a la 4y menos y a la 5. X a la 4y se parece menos. Tiene bastantes similitudes. Ahora vamos a calcular las mixtas. Las mixtas nos van a quedar de la siguiente forma. Bueno, podríamos continuar con la segunda respecto a X, que sería 4x a la 3y más, aquí nos quedaría 8x y al cubo por el denominador menos la derivada del denominador respecto a x, que es 2x cuadrado más y cuadrado, 1 por 2x por el numerador. Vamos a tratar de simplificar la expresión. Aquí, este y uno de estos se va a ir con uno de los de acá. ¿Qué me va a quedar? 4x cubo y, 8xy cubo, x cuadrado más y cuadrado, menos 4x, x a la 4, y a la 5, más 4x a la 2y cubo, tengo esta expresión, entre x cuadrado más y cuadrado a la 3. Voy a tratar de simplificar. Entonces, tenemos 4x a la 5y más 4x cubo y a la 3 más 8x cubo y a la 3 más 8x y a la 5.
menos 4x a la 5y más 4x y a la 5 menos 16x cubo y cubo. Entonces, este se va con este. Tengo lo siguiente. X cuadrado, y cuadrado a la 3. Aquí es un 12x y a la 5, 12x y a la 5. Luego, aquí hay un 12 menos 16 menos 4, x cubo y cubo. Y aquí sucede algo bien interesante. Ya vamos a analizar ese detalle. Ya tenemos la derivada de segundo orden respecto a x. Voy a calcular la mixta. X respecto a y me queda x a la 4 menos 5 y a la 4 más 12x cuadrado y cuadrado multiplicado por este. Menos. Esto respecto a y es 2x cuadrado más y cuadrado a la 1 por la derivada interna que es 2y por el numerador. Entre el denominador al cuadrado. Ya puedo quitar esto de acá. X cuadrado más y cuadrado al cubo. Voy a multiplicar de una sola vez. X a la 6. Ahí tengo más x a la 4 y cuadrado menos 5 x cuadrado y a la 4 menos 5 y a la 6 12 x a la 4 y cuadrado 12 x cuadrado y a la 4. Voy a correr un poquito a la izquierda este término.
Ahora, menos 4 x a la 4 y cuadrado más 4 y a la 6, 4 y a la 6 y menos 16 x cuadrado y a la 4. Entonces, tenemos el x a la 6, x a la 4 y cuadrado, hay un menos y a la 6, con a x a la 4 y cuadrado, x a la 4 y cuadrado, x a la 4 y cuadrado. Entonces tengo 1 más 12 son 13. X cuadrado y cuadrado, x a la 4, está este, y está este de acá. Entonces es 1, 13, a 13 le quito 4, 9, más 9, x a la 4 y cuadrado. Y ahora los restantes son el x cuadrado y a la 4, tengo menos 5, más 12, menos 16, eso es menos 9, menos 9, menos 9, x, x cuadrado y a la 4. Tal vez podríamos intentar simplificar, pero lo vamos a dejar ahí para fines prácticos. Vamos con la segunda respecto a y ahora. Vamos a calcular la segunda derivada. Va a quedar algo muy similar. Vamos a calcular la segunda derivada respecto a y. Tenemos la derivada del numerador es
menos 4y a la 3x menos 8 x a la 3 y por esta expresión. Menos 2 cuadrado por 2y por x a la 5 y a la 4x 4x cubo y cuadrado entre esto elevado a la 4. Este y este. Tenemos menos 4 y cubo x cubo menos 4 y a la 5x menos 8 x a la 5y menos 8 x al cubo y a la 4. No, el cubo es aquí. Este es el cubo. Ahora, menos 4 x a la 5y más 4 y a la 5x más 16 x al cubo y al cubo. Esto, a simplificarlo, nos da lo siguiente. X cuadrado más y cuadrado cubo tengo un menos, que menos 12 más 16 es 4 x cubo y cubo y otra vez este y este. Ahora tengo esta expresión se va con esta y un menos 12 x a la 5y. Tengo la segunda respecto a y.
Ahora voy a derivar esta expresión respecto a x. Sería 5x a la 4 menos y a la 4 menos 12x cuadrado y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado a la 2 menos 2x cuadrado más y cuadrado por 2x por el numerador entre el denominador al cuadrado. Queda 1, este, y 3, y toda esta expresión ya no la voy a ocupar. Ahora tratamos de simplificar. 5x a la 6, 5x a la 4, y a la 2, y a la 4x cuadrado, y a la 6, menos 2x a la 4 y cuadrado, menos 2x cuadrado y a la 4, menos 4x a la 6, más 4 y a la 4x cuadrado, más 16x a la 4 y a la 2. Cuadrado más y cuadrado al cubo. Esto es igual a... Vamos a tratar de simplificar la expresión. Voy a tener un x a la 6 por este y por este. El y a la 6 está solo. A este. Tengo 5 para este. Menos 12. Y más 16 me da más 9. 9. X a la 4. X a la 4 y a la 2. Y luego con el otro término, que son los que están sin marcar, es menos 9 y a la 4 x cuadrado, todo esto dividido entre ahora. ¿Qué podemos observar de nuestra expresión resultantes? Voy a sacarla como resumen.
Tengo la derivada de primer orden respecto a X. La derivada de primer orden respecto a Y. La segunda respecto a X. Es esta. La segunda respecto a Y. Estoy aquí. Está la mixta. F de XY. Y esta última es FYX. FYX. Podemos apreciar que en efecto son iguales. Pero ¿qué pasa en 0,0? En 0,0 por el tipo de función podemos observar un detalle. Por ejemplo, aquí tengo, eh, si pensamos en coordenadas polares, este es un R a la 5, R a la 5, R a la 5, y en el denominador R a la 4. Entonces, este límite pues sería 0, ¿verdad? Porque estaría restringido por la expresión que va a depender de teta, pero es una función, una expresión polinomial, perdón, trigonométrica. Lo mismo pasaría con este, así que el límite sí existe acá, ¿verdad? En 0,0, o sea, para ambas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, acá? Si evalúo, por ejemplo, el R, tengo R a la 6 aquí, tengo R a la 6 aquí, y abajo tengo R a la 6. Se va a simplificar, o sea que la expresión va a depender de teta. Lo mismo va a pasar con esta. En 0,0, en coordenadas polares, tengo R a la 6, R a la 6, R a la 6. La expresión va a depender de teta. Entonces los límites en estas partes, en las parciales de segundo orden, incluso si notan R a la 6, 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 y lo mismo con esta, ¿verdad? En 0,0 los límites no existen para las derivadas de segundo orden. Al no existir los límites, no estaríamos trabajando con funciones continuas, o sea, no serían C2, que es lo que nos exige el teorema, porque el teorema nos dice, es que es puntual, ¿verdad? La situación, el teorema dice que si la función de variable escalar de clase CK, en nuestro caso C2, porque queremos las de segundo orden, las mixtas, entonces, eh, pues notamos que al no ser C2, recuerden que C2 significaba con segunda derivada continua,
Entonces nosotros vemos que en esa, al 0, 0, y como resumen, ¿verdad? Podemos notar que en todas las derivadas de segundo orden, límite cuando x, y tiende a 0, 0, no existe. Entonces, aquí está un resumen. Entonces, hagamos la observación que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 para la segunda en XX no existe. Come polares. Lo mismo pasa con la de YY y las mixtas. Bueno, aquí vale ver que las funciones en apariencia son iguales, pero en 0, 0 los límites no existen. Por ende, las funciones, entonces, f no pertenece a C2. Por esa razón es que en 0, 0 estas dos son distintas. Y ese es un ejemplo bien interesante. Incluso sale en los libros de contraejemplos de análisis en varias variables. Ahí lo utilizan. Esta función, por no ser C2, es la condición que no cumple, por la no existencia de los límites. Entonces, de ahí podemos concluir nosotros ese detalle, ¿verdad? Que eso no existe. Entonces, ya ahora sí ya podemos cerrar esta parte. Vamos a revisar algunos detalles de la regla de la cadena. Bueno, entonces, como les decía, ya con esto nosotros podemos concluir, ¿verdad? Que la función f no pertenece a C2. Por esa razón, estas en 0, 0 no nos coinciden, ¿verdad? Que era nuestra apreciación de ayer. Entonces, vamos a retomar ahora la continuación y vamos a revisar la regla de la cadena. Entonces, de regla de la cadena tenemos lo siguiente, ¿verdad? Aquí, pues, vamos a tratar de generalizar lo que ya nosotros conocemos como regla de la cadena. Entonces, de regla de la cadena, o primero, pues, es recordar que en realidad la regla de la cadena no es más que la derivada de la función compuesta. Entonces, en el caso de una variable, ya nosotros tenemos la noción que la derivada de f compuesta con g no es más que f' evaluada en x sub 0 por x' evaluada en t sub 0. Esta regla de la cadena ya la conocemos.
Ahora, esta es la regla de la cadena en su notación diferencial. Pero todo esto es para funciones de una variable. Ahora, para el caso de varias variables. Para el caso de varias variables, también es conocida por nosotros que si notan tenemos, suponga que X va de R en R2, diferenciable en T sub 0 que está en T. F es una función de R2 en R, es diferenciable en X sub 0, X sub 0 es X evaluado en T sub 0, y aquí tenemos el punto de X sub 0 y Y sub 0 que pertenece a X, donde T y X son abiertos en R y en R2, respectivamente. El rango de X está contenido en X y además F es de clase C1, o sea que F tiene primera derivada continua. Entonces decimos que F compuesta con X va de T en R, es derivable en T sub 0 y la derivada de F respecto a T evaluada en T sub 0 es igual a la parcial de F respecto a X por la derivada de X respecto a T más la parcial de F respecto a Y por la derivada de Y respecto de T. Las parciales evaluadas en X sub 0 y las funciones que dependen de T evaluadas en T sub 0. Entonces, esa regla de la cadena ya la conocemos. Un ejemplo de esto, solo para tenerlo presente, ¿verdad? Y recordar, puede ser el siguiente. Si tenemos, por ejemplo, un x de t que es igual a t cuadrado, una f de xy que es x cuadrado más 2y, notamos que en nuestro caso esta x está definida de u, que es un subconjunto de los reales, R2, y que f es una función que está definida de b, que es un subconjunto de R2 en los reales. Entonces, f compuesta de x en t no es más que f evaluada en x de t. O sea, f evaluada en t de cuadrado. Pero esto es t cuadrado 2. Ahora, ya nosotros sabemos que la derivada de f, bueno, de f compuesta con x de t, ¿verdad? Respecto a t, nos quedaría 6t. Sí. Si aplicamos la regla de la cadena, tenemos, bueno, si a esto también le llamáramos un g, ¿verdad? Sí. A esto le podemos llamar g de t.
Entonces aquí tendríamos que la derivada de g respecto a t, que es la composición, la derivada de la composición de g respecto a t no es más que la parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a t más parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto a t. Y aquí tenemos derivada de f respecto a x, pues x. Derivada de x respecto a t sería, sería uno más la derivada 2 por la derivada de y respecto a t, que es 2t. Pero la x es t. Y me va a quedar la x es t, 2t, 4t, 6t. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo ilustramos nosotros, cómo habíamos trabajado la regla de la cadena en cálculo 2. Ahora tenemos un resultado interesante. Aquí son las parciales. Este es el famoso diagrama de árbol. Aquí tenemos una generalización. Entonces, podemos observar lo siguiente, que si f es una función de Rn en R y x es una función de R en Rn, podemos tener una matriz de 1 por n y esta matriz de n por 1 y este producto da exactamente lo que tenemos aquí arriba. De ahí es donde surge este detalle.
Aquí como la multiplicación de estas dos matrices, fila por columna, o el gradiente producto interior con este vector. Si nosotros partimos de lo mismo y tratamos de revisar el resultado, entonces df df es la derivada de la función, esto es x, tenemos este, el x de t, bueno, la derivada de x, entonces aquí, ahora reemplazando la x por t, porque hay que cambiarla, entonces la derivada de lo que habíamos llamado g es, entonces 1, 2t, y esto es 2t, más 4t, 6t. Ahí tenemos ya el uso de la fórmula. De manera general, el teorema 5.3, tenemos este resultado. Estas son las derivadas parciales de una función de R3 en R. Aquí tenemos más ejemplos de funciones de R3 en R. Aquí en el caso,
Aquí tenemos este detalle. Aquí cuando estamos trabajando para una función f de x en R, siendo x un subconjunto de R a la m, tal es que al definirse f compuesta con x, esta va de t en R. Entonces, x es de Rn, Rm en R, eso es f. La función x va de Rn en Rm. Entonces, si f es de clase C1, aquí es diferenciable a partir de los comentarios anteriores. También es diferenciable, entonces se tiene que la derivada de h respecto a t sub j es esta expresión de acá, o sea, esta sumatoria. Y aquí notamos que decimos son solo funciones de variable escalar, podemos decir aún más, suponga que f va de Rm en Rp, x va de Rn en Rm, son tales que pueden definirse como h igual a f compuesta con x de t, esta va de Rn en Rp, entonces siempre suponemos que x es abierto en Rm y que t es abierto en Rn. Para la representación de la situación, veas esto. Aquí si f es de clase C1, x es diferenciable, entonces la composición es diferenciable y se cumple esta fórmula. Pero esta fórmula solamente es un paso. Entonces, aquí podemos extraer este detalle que nos están describiendo cómo va la asociación. Que X va de Rn en Rm, F va de Rm en Rp. Recuerde que la matriz A es una matriz de tamaño P por M, lo cual ya lo habíamos visto, va de P por M. Entonces el producto de matrices C de A por B se define como la matriz que está aquí, donde esta es la forma de los elementos IJS. Eso permite ver esta asociación. Es el diagrama de cadenas para cada una de las variables y cada una de las funciones. Aquí vemos este resultado. Entonces vamos a tener
esta forma para la regla de la cadena. Esto es un caso particular. Y está la generalización, que es el teorema 5.3. Aquí vemos la generalización. Y solo nos queda usar la fórmula. Luego vamos a revisar este detalle de las coordenadas polares, cómo surgen. Para la parte de operadores. Sí. Entonces vamos a tratar de utilizar la fórmula de la regla de la cadena, pero eso lo vamos a hacer en la clase. Entonces, de aspectos teóricos de la regla de la cadena, pues concluimos hasta acá. Que si X va de Rm, perdón, si tengo dos funciones f y X va de Rm en Rp, X minúscula va de Rn en Rm, entonces definidas, de modo que X que va de X en Rm a Rp, X diferenciable en T sub 0, F diferenciable en X sub 0, la composición F compuesta con X es diferenciable en T sub 0 y es igual a esta expresión de aquí. Entonces, eso sería todo. Aquí vamos a retomar la parte práctica por la tarde. Pasen buen día.